Listo. Bueno, buenas noches, pues bienvenidos a todos los que se acaban de agregar. Este mensaje también va para nuestros amigos de Spotify y de YouTube. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí escuchando la palabra de Dios. Yo le pido al Señor que bendiga tu vida y que hable a tu corazón. Dice la Biblia en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es lo que dice Nehemías. ¿Qué vamos a leer esta noche, familia? Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Y qué vamos a entender? ¿Qué vamos a entender esta noche? La palabra de Dios, pero poniendo todo nuestro sentido, como dice Nehemías. Para poder entender la palabra de Dios tenemos que poner todo nuestro sentido. Me llama la atención que aquí en Nehemías dice entender. Quiere decir vivir. La palabra entender quiere decir vivir. O sea que vamos a vivir la palabra de Dios. No dice comprender, no dice reconocer, dice entender, vivir la palabra de Dios. Y para vivir la palabra de Dios tenemos que poner todo nuestro sentido, todo nuestro ser, para poder hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Bien, esta noche quiero compartirte este mensaje. Voy a hablar acerca de Jacob. Este hombre, este varón, Jacob. No sé si ya has escuchado de él, ya leíste la historia en Génesis. ¿Quién era Jacob? Bueno, Jacob era el hijo de Isaac. Jacob era el hermano de Esaú. Y antes de comenzar a hablar de Jacob, quiero una vez más decirte que la Biblia es la historia de Dios con los hombres. Y lo interesante en la Biblia, hermanos, no es el hombre. Lo interesante en la Biblia es Dios. Porque Adonai Todopoderoso escribió la Biblia a través de sus siervos para darse a conocer a los hombres. O sea que el Señor está interesado, el Dios Todopoderoso, el creador del universo, está interesado en que el hombre le conozca. Qué maravilloso, qué bueno es el Señor. Porque Dios creó todas las cosas, como lo sabemos desde Génesis. Adonai creó todas las cosas. Y dice Génesis que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. O sea, no solo era bueno, sino en gran manera, era buenísimo. Adán, el primer hombre, hermanos, fue formado por Dios con su mano, como lo explica Génesis. Y Adonai le sopla aliento de vida. O sea que Dios se involucra con el primer hombre, con Adán. Así se involucra, así se quiere involucrar Dios con tu vida y con la mía. Eva, Dios toma una costilla de Adán y crea a Eva. O sea, también el Dios Todopoderoso se involucra con la mujer. Y cuando Adán y Eva pecaron, hermanos, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Pero Dios Todopoderoso vino a buscar a Adán y a Eva. Y en toda la Biblia vemos que el protagonista, hermanos, de este maravilloso libro es Dios. Es Adonai, es el Eterno, es Hashem, el Señor, Yahweh. El personaje principal de esta palabra, de esta bendita palabra, es el Eterno. Cuando el mundo se dañó, cuando el mundo se empeñó a hacer lo malo, ¿quién vino? Vino Dios. Vino Dios a Noé. El Todopoderoso le habla a Noé. Y el Todopoderoso unge a Noé con su espíritu. Y le dice que predicara antes de que viniera el diluvio para que la gente se arrepintiera, para que la gente cambiara su mente. Y cuando el diluvio llegó, Adonai protegió a sus fieles. Aquellos que eran fieles. Protegió a Noé, a su familia. Y cuando pasó el diluvio, cuando ya todo pasó, la tierra, bueno, volvió a multiplicarse, pero el mal comenzó a crecer de nuevo.
Pero Dios Todopoderoso viene a la casa de Abraham, le habla a Abraham. O sea, todo parte de Dios. Adonai es el que nos ha estado buscando. Adonai es el que se quiere involucrar. Adonai es el que se quiere dar a conocer. Y Adonai hace un pacto con Abraham. Y más adelante Abraham tiene un hijo, Isaac. Y viene Dios también y se manifiesta a Isaac. Viene Dios a buscar a Isaac. Viene y se le manifiesta. Y la esposa de Isaac queda embarazada. ¿Te acuerdas quién era la esposa de Isaac? Si te acuerdas, escríbemelo aquí. Y la esposa de Isaac queda embarazada de unos mellizos. Y esta mujer embarazada está angustiada porque su vientre era pesado, su vientre había ahí una batalla en su vientre. Y entonces esta mujer, Rebeca, habla con Dios. Y Dios le contesta, es que hay dos naciones dentro de ti, en donde el mayor servirá al menor. Y cuando estos muchachos nacen, se divide el hogar. Dice la palabra que el padre, Isaac, ama a Esaú, porque Esaú era un hombre, era cazador, era un hombre valiente, era un hombre arrojado. El padre ama a Esaú, pero dice la palabra que la madre ama a Jacob, porque Jacob era un hombre tierno, era un hombre de casa, era un hombre tranquilo, de casa de hogar. Así que la madre ayuda a Jacob, al pequeño. Lo ayuda para engañar a Esaú. Pero espérate, porque Esaú, el hermano mayor, el primogénito, no era inocente. No, este hombre, este hermano, vende su primogenitura. Uy, eso es algo que después te voy a predicar. Es bien importante la primogenitura. Desechamos la primogenitura. Bueno, Esaú llega un día cansado y hambriento. Por eso dicen, hermanos, que cuando uno va a tomar buenas decisiones, cuando uno va a hablar de negocios, nunca vayas con hambre, porque tomas malas decisiones, porque no estás pensando bien. Por eso los grandes empresarios cierran negocios después de comer. Se cierran en las comidas, pero primero comen y nadie habla de negocios. Ya cuando están satisfechos, ahora sí, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de negocios. Nunca hagas un trato, nunca cierres un negocio con hambre. Mira lo que sucede aquí. Llega Esaú hambriento y por un plato de comida vende su primogenitura. Esaú estaba hambriento, llega a su casa, estaban preparando un guisado rojo, lentejas, su hermano Jacob, y le dice Esaú, dame de ese plato porque tengo hambre. Y le dice Jacob, claro, pero véndeme tu primogenitura. Sí, yo para qué quiero mi primogenitura, échame el plato de guisado y la come. No pensó bien Esaú, hizo un mal negocio, menospreció la primogenitura. La primogenitura, esta herencia espiritual, hermanos, qué importante es. Luego, en otra ocasión, hablaremos de la primogenitura. Y en Romanos, en el libro de Hebreos, en el libro de Malaquías, hermanos, dice que Dios amó a Jacob y dice que aborreció a Esaú. Y esta palabra aborrecer te la expliqué la semana pasada en otro mensaje, que la palabra aborrecer significa miseo, es la palabra miseo en griego. Y es importante saber esto porque luego uno saca sus conclusiones peligrosas, porque la palabra miseo quiere decir amar menos. O sea, no es que Dios haya odiado a Esaú, es que lo amó menos, aborreció, miseo a Esaú. Por eso Dios nos dice, el que aborrece, el que no aborrece a sus padres no es digno de mí. ¿Cómo, Señor? ¿Quieres que odie a mis padres? No, el que no miseo, el que no ame menos a sus padres que a mí, no es digno de mí. Tienes que amar menos. Tienes que amar siempre más a Adonai. Miseo. Qué importante es conocer la raíz de las palabras. Pero ¿por qué Adonai, miseo, aborreció a Esaú?
¿Por qué Adonai aborreció a Esaú? La respuesta la di en el mensaje anterior. Y lo encontramos en Hebreos, capítulo 12, versículo 16. Dice ahí, te lo vuelvo a decir, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. O sea, Esaú era profano y era un fornicario. También te expliqué la vez pasada que era una persona profana. Y fornicario, bueno, sabes qué es fornicario. Si tú eres una persona fornicaria y profana, hermano, estás en problemas. Estás en problemas. Pero si tú vienes a Cristo, primera de Juan, capítulo 9, versículo 7, dice que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Cuando Esaú ve que Jacob engaña a su padre Isaac, movido por la madre, porque Jacob suplanta, el nombre Jacob significa suplantar. Jacob es movido por la idea de su madre, que le dice a su madre, ve a tu padre diciendo que eres Esaú y haz que te bendiga, mientras Esaú no estaba. Entonces suplanta. Y Isaac cree que Jacob es Esaú y le bendice con la bendición del padre. Llega Esaú, se da cuenta que su hermano le robó la bendición. Isaac se da cuenta también y le dice a su hijo Esaú, hijo, es que ya no tengo bendición, ya toda la bendición se la di a tu hermano Jacob. Así que Esaú se llena de ira porque su hermano acaba de suplantarle, se acaba de llevar toda la bendición y Esaú dice, cuando mi papá se muera, voy a matar a mi hermano Jacob. La madre se da cuenta de este pensamiento, del pensamiento de Esaú. Así que la madre va con el esposo, con Isaac, y le dice, no quiero que mi hijo Jacob esté aquí en la casa, no quiero que él encuentre una mujer en esta tierra para casarse. Más bien quiero que se vaya de esta tierra para que se case con alguien de mi parentela, dice Rebeca. Esta idea le parece bien a Isaac, así que Jacob, el hijo menor de Isaac y Rebeca, hermano de Esaú, comienza el viaje a este lugar llamado Harán. Y aquí comienza el mensaje que te quiero compartir. Ahora sí, permíteme predicarte. En camino a Harán o Harán, Adonai se acerca a Jacob. Y esto es lo que el Eterno le dice. Génesis, capítulo 28, versículo 10. Dice aquí la palabra. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Jacob tomó algunas piedras, se puso a dormir, las tomó como almohada. Hermanos, Jacob era un ladrón. Acaba de suplantar a su hermano y ahora está huyendo de su hermano Esaú. Y aquí es interesante, hermanos, cómo Dios Todopoderoso tiene un propósito para cada uno de nosotros. Así es. Esto me recuerda también al ladrón, al buen ladrón y el mal ladrón, ¿no? Se me hace raro decir esto porque el ladrón es malo, el ladrón es ladrón. Pero bueno, se le llama así al buen ladrón y al mal ladrón. Estos dos personajes que fueron crucificados, uno al lado de Cristo y el otro. Y uno de ellos se arrepiente. A ese se le conoce como el buen ladrón. Y Cristo le dice, esta noche estarás conmigo en el paraíso. Y el otro ladrón no se arrepiente. A ese se le conoce como el mal ladrón y el buen ladrón. Bueno, lo que el Señor te quiere decir esta noche es que mira, si tú eres un ladrón, si tú eres un suplantador, si tú eres una persona mala, pero te arrepientes y vienes a Cristo, el Señor te perdona, te manifiesta su amor y te manifiesta su propósito en tu vida. Génesis capítulo 28, versículo 12. Entonces Jacob estaba aquí acostado
Y dice la palabra, y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Soñó una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por la escalera. He aquí que Adonai Todopoderoso estaba en lo alto de la escalera y le dijo a Jacob, yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. El Dios de Abraham, el Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. A un ladrón, a un suplantador, bueno, sigue el verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, ¿verdad? Y su extremo tocaba en el cielo, y los ángeles subían y bajaban. Y Adonai estaba en el extremo de la escalera. Pregunta número 1. ¿Quién se encontró con Jacob? Dios. ¿Quién le habló a Jacob? Adonai. ¿Quién se comprometió con Jacob? Adonai. ¿Quién le hizo promesas a Jacob? El Eterno. ¿Eres una persona mala? ¿Eres un ladrón? ¿Has hecho cosas malas? Mira lo que dice Mateo capítulo 1 versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensó él en esto. He aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. De manera que este Jacob, hermanos, que acababa de robar, que acababa de suplantar a su hermano, Adonai se encuentra con Jacob. Así como Adonai se encuentra con Adán. Porque Dios Todopoderoso es el que siempre busca al pecador para liberarle. El Hijo de Dios vino a este mundo buscando a quienes, a ti y a mí. Jacob tiene esta visión. Jacob ve una escalera que toca la tierra y al final de la escalera está Dios. Jacob oye a Dios y Dios se compromete con Jacob. Adonai le hace promesas a Jacob diciéndole que le bendecirá y le protegerá. Adonai viene a hablar con Jacob. Adonai viene a la vida de Jacob. Y es interesante porque más adelante, en el libro de Juan, el maestro hace referencia a esta escalera. El Señor se presenta como la escalera que verán, donde verán a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre, dice el Señor. Este Hijo del Hombre, hermanos, este título es un título muy interesante que Jesucristo adopta aquí en la tierra. Es un título profético. Es un título que tiene que ver con la trascendencia de la vida del Maestro en este mundo. Por eso en el libro de Daniel, Daniel dice que vio a un Hijo de Hombre que se acercó al trono del Padre. O sea, a Jesús, vio a Yahshua. Porque toda la Biblia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el Hijo de Dios presente. ¿Quién era la escalera que vio Jacob? Era Yahshua. Pero si Jacob está en el Antiguo Testamento y el Hijo de Dios aparece a partir del Nuevo, no. El Hijo de Dios está desde Génesis. Él era la escalera, el camino que llevó a Jacob al Padre. ¿Por qué no dice la Biblia que simplemente Jacob se acostó y vio al Padre? No, la Biblia dice que Jacob se acostó, soñó con una escalera, vio una escalera y en el extremo, una escalera que tocaba la tierra y el otro extremo tocaba el cielo y vio al Padre. O sea, a través de esa escalera, Jacob pudo ver al Padre. A través de Yahshua es como se llega
al Padre. ¿Ves cómo el Hijo de Dios siempre ha estado presente? Jacob escuchó en su visión la voz de Dios que le hablaba. Y Jesucristo nos dice que esa escalera mística es Él. Lo representa a Él. Y ahora, hermanos, tenemos una escalera entre el cielo y la tierra. Ahora el pecador como Jacob tiene acceso a la presencia del Dios Altísimo a través de Cristo Jesús. ¿No es maravilloso? Amén. Así que ahora Jacob había escuchado el Dios de su abuelo Abraham. Jacob había escuchado acerca del Dios de su padre Isaac, pero ahora Jacob lo está conociendo. Ahora Jacob está relatando su propia experiencia. Ahora él vive su propia experiencia con un Dios real. Y eso, hermanos, es lo que el mundo necesita. Necesita su propia experiencia con Dios. La gente ya ha escuchado de Dios, pero están tan ocupados con las ideas, con las opiniones, con las prédicas en cuanto a Dios, que no viven su propia experiencia. Todos, hermanos, necesitamos experimentar, todos necesitamos tener nuestro propio testimonio, porque la gente me podrá hablar de Dios y del Hijo de Dios, pero cuando yo tengo mi testimonio personal, no hay nadie que me haga cambiar de parecer, no hay nadie que me haga cambiar de lo que yo viví, de lo que yo vi, de lo que escuché. Es mi testimonio, y todos ustedes, todos nosotros necesitamos una experiencia con el Todopoderoso. Y fíjate lo que dice en Mateo 24:14. Y será predicado el evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por testimonio, dice. Todos tendrán su propio testimonio. Todos tendrán la oportunidad de conocer a Dios, y entonces vendrá el fin. Jacob está teniendo una experiencia con Dios. Jacob tuvo un sueño y Adonai le habló. Génesis 31:3 dice: también Yahweh dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y tu parentela, y yo estaré contigo, le dijo el Señor. Vamos a recordar un poco de esta historia que seguramente ya la conoces, porque esta palabra que acabamos de leer ahorita llega después de todas las dificultades, de todos los acontecimientos que Jacob tuvo que pasar con su suegro Labán. Y es que Jacob tenía este suegro que se llamaba Labán. Y primero su suegro le dice a Jacob que tenía que trabajar 7 años en su hacienda para entregarle a una de sus hijas, a Raquel. Así que Jacob trabaja 7 años para obtener a Raquel, el permiso del padre que se casara con Raquel. Trabaja 7 años. Pero cuando viene la boda, Labán engaña a Jacob. Y en lugar de darle a su hija Raquel, le da a su hija menor, a Lea. Cuando Jacob se da cuenta que es Lea y no Raquel, se enoja, obviamente, y le dice Labán: lo que pasa es que no es costumbre que te dé a la hija mayor antes que la hija menor. Por eso te di a Lea. Pero ahora, si quieres a mi hija Raquel, a la mayor, tendrás que trabajar otros 7 años. Ya había trabajado 7 años. Lo engaña Labán. Vuelve a trabajar otros 7 años para ahora sí obtener a Raquel. Ya van 14 años. Y posteriormente, Labán le dice a Jacob que le tiene que pagar otros 6 años de servicio. 7 y 7, 14 más 6, 20. O sea, 20 años. Y al final, Labán quiere engañar una vez más a Jacob, cambiándole el salario. Pero aquí entra el Eterno, Dios Todopoderoso le protege y le dice a Jacob: vámonos. Entonces Jacob huye de su suegro. Y cuando su suegro se da cuenta que huye, 3 días después, porque el suegro andaba ya esquilando las ovejas, se da cuenta, le dice: huyó Jacob. O sea, no avisó, y se enoja a su suegro. ¿Cómo? O sea, 20 años viviendo conmigo, ni siquiera las gracias. Pero no es por eso, es que Labán era malo.
Entonces va Labán enojado, va a perseguirlo y lo encuentra. Pero Adonai le habla a Labán y le dice, Labán, ten mucho cuidado en cómo vas a tratar a Jacob. Ten mucho cuidado con lo que le vas a decir. Aquí vemos que Dios estaba protegiendo a Jacob. Jacob, hermanos, era muy próspero. Tenía toda clase de riquezas, más que su suegro. De hecho, dice la Biblia que su suegro, Labán, había prosperado por causa de Jacob. Sí, hermanos, porque cuando tú tienes un varón que teme a Dios cerca de ti, eres bendecido. Por consecuencia, Jacob temía a Dios Todopoderoso, va a casa de su suegro que no tenía mucho, dice la palabra que Labán empieza a prosperar. ¿Por qué? Porque había un varón de Dios cerca de él. Así que Labán, después de haber escuchado a Dios que le hablara bien a Jacob, llega con Jacob, le habla y se arreglan en paz. Pero la cosa se complica más adelante, familia, porque Jacob manda a avisar a su hermano Esaú que ya iba camino a la tierra de regreso. Esaú toma 400 hombres y se dirige a Jacob. Cuando los mensajeros le dicen a Jacob, ahí viene tu hermano, pero viene con 400 hombres, caray. No parecía como que le fuera a dar la bienvenida, 400 hombres por una bienvenida. Entonces Jacob se angustia. Y Jacob le dice a sus mensajeros, llévenle regalos, porque los regalos apaciguan. Llévenle regalos. Y le manda regalos, le manda ovejas, vacas, oro, de todo. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se angustió Jacob? Porque Jacob sabía el mal que había hecho a su hermano. Y sabía que Esaú era un hombre fuerte, Esaú era un cazador. Sabía que su hermano Esaú tenía la fuerza como para destrozar a todos los que venían con Jacob. Así que llega la noche. Jacob, en lugar de dormir con toda su gente, dice, mejor voy a dividir a mi gente en dos grupos. Por si llega Esaú, pues que mate un grupo, ¿no? Y que no me halle yo entre ese grupo. Entonces divide toda su gente, todo lo que tenga lo divide en dos grupos. Jacob se va con sus hijos y sus esposas, se aparta. Y esa noche sucede algo maravilloso. Y me gusta porque cuando el Señor te promete algo, hermano, cuando el Señor te promete cosas, el Señor se involucra. No es que el Señor nada más hable. Te voy a dar esto, te voy a dar aquello. No, sino que el Señor se involucra con esa promesa. Y el Señor viene a manifestarse, a involucrarse, para que esa promesa que Él habló se haga realidad. Vamos a regresarnos un poquito en la historia. Vamos a regresarnos a cuando Jacob está a punto de salirse con su suegro. Génesis capítulo 31, versículo 13. Dice aquí la palabra. Ya Jacob ya estaba harto de su suegro, ya lo que había sucedido ya estaba él cansado. Entonces Adonai le habla a Jacob y le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra, donde él había tenido la visión de la escalera, y donde me hiciste un voto. Y le dice el Eterno a Jacob, levántate ahora y sal de esta tierra, de la tierra de Labán, y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. He aquí donde Jacob se va a la tierra donde estaba Esaú. Y fíjate lo que dice aquí. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Génesis 31, 13. Déjame, voy aquí a mi Biblia rápidamente. En el versículo 11, antes de lo que leí en Génesis 31, pero el 11, dice aquí, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y Jacob responde, heme aquí. Y le dice, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal. Pero ¿quién le habla? Dice el versículo 11, y me dijo el ángel de Dios.
me dijo el ángel de Dios. Préstame atención lo que te voy a decir aquí. Fíjate bien, el ángel de Yahweh, el ángel de Dios. Me voy a salir un poquito del tema para tratar de una manera resumida responder esto, el ángel de Dios. ¿Nunca te has preguntado quién es el ángel de Dios? Yo sí. Yo me hice esa pregunta hace mucho. Mira, vámonos al libro de Éxodo. En Éxodo 3 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto. Y Moisés llegó a Horeb, al monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía, dice. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se consumía, no se quemaba. Cuando el Señor vio que el ángel, perdón, que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dice, Moisés, Moisés. Y respondió Moisés, heme aquí, Señor. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu, permítame, ahí está. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. ¿Quién es este personaje? El ángel de Dios. Josué capítulo 5, versículo 13. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Yahweh he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Yahweh respondió a Josué, quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Quítate el calzado, lo mismo que el ángel le dijo a Moisés. Ahora se lo dice a Josué. Pero aquí le dice que es príncipe del ejército de Yahweh. Judas, el único libro de Judas, versículo 9. Dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el diablo, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Y vemos ahora al arcángel Miguel que lucha contra los demonios, y lo vemos también en Apocalipsis 14, el arcángel Miguel luchando contra el dragón y con sus ángeles. ¿Quién es este misterioso ángel de Yahweh que recibe adoración, que tiene autoridad, que tiene poder? ¿Quién es este que viene a trabajar en el nombre de Dios? ¿Quién es el ángel de Yahweh que toma decisiones por sí mismo? ¿Quién es? Es Dios Todopoderoso, es Jesucristo operando en sus ángeles. El mismo Yahweh, el mismo Yahshua operando en sus ángeles. O sea, ¿quién es? Es Gabriel, es Miguel, es Rafael, es Uriel, que opera a través de sus ángeles. Lucas capítulo 10, versículo 18. Aquí está hablando Jesucristo, Yeshua, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Miguel significa quien es semejante a Dios. Ahora fíjate bien, la palabra él significa Dios poderoso. La letra E y L significa Dios fuerte. Y esta palabra aparece al final de cada arcángel. Miguel, Rafael, Gabriel,
Uriel, Chamuel, Jofiel, Zadkiel. Es decir, hermanos, que la presencia de Dios Todopoderoso está en cada arcángel. He aquí el poder, he aquí el porqué de la autoridad que tienen estos seres divinos. Vamos a regresarnos ahora a Jacob. El Todopoderoso, hermanos, siempre está involucrado en la vida de sus hijos. El Señor nunca te desampara, y menos cuando ves cómo te esfuerzas, cómo lo buscas y cómo le crees. Vamos a regresar a la noche en que Jacob se encontraba angustiado. Génesis 32, 22. Dice aquí, Jacob estaba angustiado por su hermano que venía con 400 hombres. Y se levantó aquella noche Jacob y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así que Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón, este varón que se le aparece a Jacob, vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje del muslo de Jacob y le descoyuntó el muslo mientras Jacob luchaba. Y este ser le dice a Jacob, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Con el ángel de Dios estaba luchando. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y le responde el varón, ¿por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Te fijas cómo está en sus ángeles Adonai? Peniel, porque vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, salió el sol y cojeaba a Jacob de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Una lucha espiritual. Esta escena es un combate espiritual en la que vemos, fíjate bien, vemos la eficacia de una oración perseverante. Un combate en el que el hombre no desiste hasta que el enviado de Dios le bendice, el ángel de Yahweh. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este sentir. Jacob luchó con el ángel, perseveró hasta que le bendijo. Jesucristo tenía un mismo sentir. Él oraba. ¿Has luchado en oración con Dios? ¿Te has desvelado? ¿Has pasado toda una noche diciéndole a Dios, Señor, dame sabiduría, guíame, ayúdame, aquí estoy, no te voy a dejar hasta que me bendigas, hasta que me respondas, Señor, necesito que me digas si por aquí o por acá? ¿Has luchado con Dios? Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros, hermanos, esa mente. Haya pues en nosotros esa fe, esa forma de conducirse. Haya pues en nosotros esa experiencia que hubo en Cristo Jesús. Familia, Adonai está comprometido no con el hombre, sino con su palabra. Pero cuando el hombre toma su palabra y se compromete con la palabra de Dios, entonces Adonai se compromete contigo. ¿Cuánta gente hay sin darle sentido a la vida? Porque no han vuelto a la palabra de Dios, porque no han vuelto a la Biblia. Génesis capítulo 31, 24. Y vino Dios a Labán, al suegro de Jacob, en sueños y le dijo, guárdate que no hables
a Jacob descomedidamente, porque Labán iba furioso tras Jacob. Y Dios le dice, guárdate de hablarle mal. Y dice Labán, cuando llega con Jacob, cuando lo encuentra, dice Labán en el versículo 29, le dice, poder hay en mi mano para hacerte mal, Jacob, pero el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. ¿Por qué? Pero Jacob era un ladrón. Sí. Pero defendió Dios a Jacob. Sí. Visitó Dios a Jacob. Sí. Lo prosperó y le bendijo. Sí. Dios incluso protegió a Jacob de sí mismo. Lo bendijo y lo prosperó. Jacob, hermanos, nunca más volvió a robar. Permíteme entonces, hermano, permite entonces que Adonai te bendiga. Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Dios quiere trabajar en tu vida. Dios quiere trabajar en tu persona, en tu familia. Él te quiere bendecir, pero no a tu manera, sino a la manera de Dios. Jacob era quien era, pero Dios es Dios. Génesis 32:24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba. Y le dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es ladrón. Mi nombre es suplantador. Mi nombre es engañador, porque es lo que sé hacer. El Señor le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú te rindes delante del Señor, todo tu ser cambia, tu vida cambia, tu destino cambia. Y el Señor guarda en completa paz a aquel en cuyo pensamiento persevera en el Señor. Vemos entonces que el Señor cambió a este ladrón. Vemos entonces que el Señor cambió a este suplantador. Pero ¿quién lo buscó? Dios. El Señor fue al encuentro de Jacob, le cambió, lo bendijo y lo prosperó. Esta noche, familia, que el Señor te tome, entrégate a Él. Deja que el Señor haga cambios en ti. Deja que el Señor haga lo que tenga que hacer en tu vida. A lo mejor tu nombre es ladrón. A lo mejor tu nombre es fornicario, mentiroso, charlatán. A lo mejor tu nombre es calumniador, corrupto, engañador, murmurador. A lo mejor ese es tu nombre. Pero hoy Dios te busca. Hoy Adonai viene a tu encuentro. Porque Él busca. Porque Él quiere involucrarse en tu vida. Tú tienes que dejarte. Tienes que entregarte a Él. No encubras tu pecado. No encubras tu vergüenza. Entrégaselo al Señor. Dile cuánto estás arrepentido. Y deja de practicar aquello que te separa de Dios. El Señor quiere involucrarse en tu vida para prosperarte, bendecirte y caminar juntos. Amén. Esa es la palabra que te quería compartir. Bendito sea el Señor, familia.
no has escuchado este mensaje por coincidencia. Vamos a orar para ser despedidos. Vamos a orar. Y si en tu corazón está tanto el querer como el hacer, y tú en tu libre voluntad te quieres entregar al Señor, hazlo. Hazlo. Pero ya lo hice antier. Todos los días es una oportunidad para volver a entregar nuestra vida al Creador. En tu libre voluntad y en tu libre albedrío. Decide entregarte al Señor. Decide dejar de hacer lo que a Él le desagrada. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te damos gracias por esta bendita palabra. Gracias porque nos has edificado, nos has exhortado y nos has consolado. Gracias porque eres bueno, porque aun siendo el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Elión, el Soberano, el Creador del universo, te humillas a buscar a este pobre hombre, a este pecador. Te doy gracias, Señor, por tu abundante amor y tu abundante gracia infinita, porque yo no merezco, Señor, predicar tu palabra. No merezco ser, Señor, un mensajero de buenas nuevas. No lo merezco. No merecemos recibir esta palabra de vida y de vida eterna. Pero por tu gracia, por tu infinito amor, nos la entregas esta noche para conocerte y para vivir una vida que a ti te agrada. En esta noche, Padre, en mi libre albedrío, en mi libre decisión, si tú sientes esto en tu corazón, díselo al Señor ahí donde estás. En mi libre albedrío, en mi libre decisión, yo me arrepiento de todo mi pecado delante de ti, a través de tu Hijo amado Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Y en esta misma libre decisión, yo decido buscarte, amarte, recibir a tu Hijo amado como mi Señor y Salvador y vivir una vida que te agrada. En mi libre albedrío. Te doy gracias por esta oportunidad, porque aún esta decisión que acabo de tomar es gracias a ti, Padre. Alabado sea tu nombre, soberano Rey del universo. Gracias por lo que hiciste, gracias por lo que haces, pero sobre todo, papá, gracias por lo que vas a hacer. Bendito eres en mi vida y en la vida de todos mis seres queridos. Bendito eres siempre, por los siglos de los siglos, amado Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, en comunión con tu Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén, familia. Que Dios te bendiga. Esta prédica se transmitirá por YouTube y también por Spotify. Gracias. Bendiciones. Buenas noches.